Para mí es, para mí es una gran responsabilidad, como también un honor tener que dictar esta ponencia, agradeciendo a CICIDES, Capacitación en todas las áreas y especialidades, un centro internacional de capacitación, investigación y desarrollo social, que siempre está a la vanguardia de lo que es la capacitación y la actualización en diferentes temas, en obstetricia y en otras especialidades. Bueno, empezamos entonces lo que es el curso de alto riesgo obstétrico. Mi nombre, como acaba de decir el joven, es Flor Chumbiauca, obstetra. Y bueno, decir mis títulos o mis grados creo que en este momento no es conveniente. Bueno, este curso, primeramente vamos a ver lo que es la introducción, dándole la bienvenida a la colega, hay una colega que está presente, Albertina, creo. Saludos, Albertina. Bien. El embarazo es una de las más lindas alegrías. La espera del nuevo ser muchas veces nos hace esperar con las más bellas ilusiones. Como toda mujer es un sueño que representa, pero es una eterna travesía. Y a pesar de que solamente dura 9 meses, también este se puede hacer un poco más prolongado o también puede ser más temprano. De tal manera de que esto puede ir cambiando y este poema tan hermoso puede tornarse sombrío. Y para esto, si existe una causa que nos haga ver un panorama totalmente diferente o se presente en medio de dificultades, por ejemplo, pobreza, problemas sociales, políticos, etcétera, y empezamos pues a visualizar lo que son los riesgos. E incluso cuando todo pareciera desarrollarse normalmente durante el embarazo, hay casos en que tenemos que afrontar una muerte súbita durante el parto, en el parto y después de ello. Considerando que 287.000 mujeres gestantes mueren por día en el mundo durante el embarazo y el parto. Imagínense ustedes, la cantidad es exorbitante, asusta a todo el mundo, porque eso nos está dando un indicativo que nosotros no estamos plenamente identificadas con la madre, o que al principio no hemos detectado ciertas anomalías, ciertos riesgos para que esto se pueda producir. 287.000 mujeres diario en el mundo es una cifra preocupante. Como consecuencia directa de la falta de acceso oportuno, ustedes saben y conocen de que esto no es uniforme, ¿no? Porque no todos tenemos un acceso oportuno a un centro de salud, a un puesto de salud, a un hospital. No es equitativo de ninguna manera, porque para todos no es igual, ¿no? Unos se pueden atender en clínicas, otros en hospitales de primer, segundo, tercer nivel, ¿no? Y la calidad de salud materno-infantil también, que es indispensable, muchas veces no se están dando como debe ser. En el Perú, hasta febrero del año pasado, disminuyó al 50%, al 51% en casos presentados. ¿Qué importancia tiene lo que es el embarazo de alto riesgo? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una mujer embarazada en un país en vías de desarrollo tiene 100 a 200 veces más riesgo de morir que una mujer en un país desarrollado. ¿Esto qué nos está indicando? Que hay una diferencia sustancial en lo que es en la economía, en la parte política, cultural, etc. Parece que hay una bulla, por favor. ¿No se está escuchando bien? Sí se le escucha, puede continuar. Ya. Entonces decía, la atención integral de alto riesgo obstétrico es un derecho básico. A nosotras, las mujeres,
nosotros no nos están haciendo ningún favor para ser atendidas. Nosotros por derecho propio, muchos años atrás, se ha logrado este derecho. Por lo tanto, el gobierno y las entidades de salud tienen que ver y procurar que esto sea de calidad y de calidez. Y el derecho a ser informado, eso es por parte de la gestante. Una gestante tiene derecho que yo como profesional tenga que explicar, tenga que informarle, abordar los problemas de salud más importantes en la atención especializada de esta población. Como por ejemplo, si es una gestante adolescente o es una gestante añosa, ¿no? Que son los dos extremos en el embarazo, nosotros tenemos que explicar a cada uno, haciéndole entender cuál es el riesgo que conlleva este embarazo en los extremos de la vida fértil, ¿no? El aborto y las hemorragias obstétricas, la enfermedad, aborto y las hemorragias obstétricas, todos sabemos, ustedes saben también, de que el aborto muchas veces va a conducirnos a la muerte, ¿no? Uno, porque lo realizan en forma muy clandestina y casi habitual en este tiempo. No hay cuidado, no hay un manejo profesional, generalmente lo hacen en forma empírica, y bueno, y ellas acuden, estas madres que van a realizarse el aborto, van justamente donde personas que no están preparadas técnicamente ni profesionalmente. ¿Y esto por qué? Porque el costo es muy bajo. Mientras que si se van a una clínica, ojo, no está permitido en el Perú realizar los abortos. Entonces, en estas prácticas abortivas, cuando esto no resulta como está esperando el operador que lo realiza, entonces el paciente viene en una hemorragia y le puede causar la muerte, ¿no? Las enfermedades hipertensivas del embarazo y su repercusión fetal también es un tema alarmante. Son cuadros que se presentan por lo general durante el embarazo. Esto es por el sobrepeso, ¿no? Sobrepeso sanguíneo que se tiene y por lo cual la gestante o a veces hay una enfermedad hipertensiva anterior, ¿no? Y esto se ve más marcado durante el embarazo. El consumo de drogas durante el embarazo, como este es un problema que se ha incrementado en la actualidad, ¿no? Lo que también se ha incrementado son los embarazos este, que no son aceptados desde el primer momento, la prostitución, la indigencia, todos son esos factores que en este momento están llevando pues a una morbimortalidad perinatal, ¿no? De madre y por consecuencia también fetal, ¿no? Entonces, esto se ha tratado, hay unas investigaciones que se han hecho sobre el proyecto del genoma humano, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en que hay estudio de investigadores para captar el genoma humano con el fin, estamos hablando del ADN, con el fin de ver con tiempo, de darnos cuenta con tiempo qué riesgo puede correr este feto, que puede ser en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Esto va a facilitar el buen diagnóstico, un diagnóstico certero y por consiguiente un tratamiento adecuado a posterior, ¿no? Este avance de la ciencia aún no se está dando en el Perú, pero en otros países ya lo están visualizando, ya lo están practicando, ¿no? Que tiene un costo un poco alto todavía, pero confiamos en que alguna vez pueda llegar al Perú y eso facilitaría lo que es el de detectar a tiempo el riesgo o cómo está viniendo este producto de la concepción. Las modificaciones, ¿no? Ahí tenemos las modificaciones y cambios generales, ¿no? Nosotros sabemos, conocemos, de que hay cambios fisiogravídicos, ¿no? Estos cambios, por lo general, son a todas las gestantes.
Uno, porque en el primer periodo tenemos la intolerancia, vienen las náuseas, los vómitos, se deshidrata con facilidad la gestante, muchas que no saben ni que están embarazadas se desconciertan, tienen desniveles emocionales muy marcados, que hacen que cambie su conducta y pueda tener más adelante algún tipo de problema, ¿no? Pasando el primer periodo, es una descompensación muchas veces en mujeres muy lamentable, ¿no? Que vienen deshidratadas, vienen desnutridas, vienen exageradamente preocupadas por el embarazo no deseado, porque de pronto aparecieron embarazadas o productos de violaciones, productos de, de lo que es la, el pase de un lugar a otro, por ejemplo, la llegada de los hermanos venezolanos, de las jovencitas, ¿no? Que de pronto ha aparecido, ahí vemos nosotros en las calles una prostitución tremenda, no solamente de ojos de venezolanos, sino también de otras nacionalidades, incluida la peruana, que vemos que son jovencitas, 16, 17, 18, menores de edad, y que también ellas salen embarazadas. Entonces, este grupo ya es un riesgo grande. ¿Por qué? Porque empezando la gestación se van a someter a un embarazo. Y si las que no han podido hacerlo, van a tener mucho más marcadas toda la sintomatología que produce este periodo, ¿no? En el periodo de adaptación ya como que las cosas se calman, ya todos lo sabemos, lo hemos estudiado muchísimas veces desde que somos estudiantes y en nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, en esta etapa, el periodo de adaptación, ya como que la gestante se convence de que está embarazada, empieza a ganar un poquito más de peso, empieza a comer y es una etapa de pausa, de tranquilidad, de aceptación de alguna manera y en algunas mujeres hasta regañadientes, pero es que dicen ya no puedo hacer más, y así que continúo con el embarazo, incluso con el embarazo no deseado. Este es un factor importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a conllevar de que esta gestante sí es una gestante de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos si no ha aceptado en el primer periodo, pues salió embarazada, en el segundo se conformó, en el tercer periodo nos van a dar muchos problemas a los profesionales. ¿Por qué? Porque ella va a querer deshacerse como al principio. Hay muy pocas que no, pero también hay muchas que sí quieren deshacerse del pequeño, del hijo que tienen, que muchas veces no saben quién es el papá, muchas veces no saben de que como que salieron al descuido, etcétera, ¿no? O que también les falló la planificación familiar, los métodos anticonceptivos. Las modificaciones, eh, también cabe resaltar algo sobre lo que es qué nos conlleva el embarazo, ¿no? El organismo materno, ¿no? Sufre profundas modificaciones tanto anatómicas como fisiológicas. Los cambios más notables ocurren, como es natural, en aquellos órganos en los que se desarrolla el feto. Por ejemplo, el útero. De lo que una jovencita tenía hasta 8 centímetros el útero, pues casi al final llega con 42 centímetros. Este cambio, este crecimiento del feto va a hacer que cambie la postura a la mujer, ¿no? Y cuando esto es muy exagerado, ya, o sea, hay una lordosis exagerada, entonces va a empezar a tener problemas de columna, problemas de los riñones, la presión que ejerce el feto sobre los órganos vejiga, recto, vagina, entonces toda esa incomodidad va a pasar, pero eso es algo fisiológico. Se vuelve patológico cuando va al otro extremo, una, un feto demasiado grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se llega a un extremo, entonces esto ya nos da una puntuación de que puede ser un riesgo. Otra cosa importante es la característica de estas modificaciones gravídicas, consiste en la sobreactividad funcional. Ya ese organismo no va a funcionar como cuando estaba vacío el útero, ¿no? Su función empieza a desarrollarse aún más, se doblega,
¿no? Entonces, la mujer gestante y con buena salud se mantiene dentro de los límites fisiológicos, pero cuando esto es exagerado, puede tornarse patológico y dar lugar a un verdadero, perdón, un verdadero estado mórbido, ¿no? El embarazo de alto riesgo es aquel en que la probabilidad de enfermedad o muerte antes, durante o después del parto es mayor que lo habitual para la madre como para el feto. Sabemos que no todos los embarazos implican algunos riesgos, pero hay peligro de la salud de la madre y del feto en un embarazo de alto riesgo. Nosotros cuando hablamos de alto riesgo, no vamos a catalogar ni indicar que el embarazo es todo un riesgo, no. Puede desarrollarse sus tres etapas y sus tres periodos ya dentro del trabajo de parto en forma normal, en forma regular, pero no sabemos de que justamente en el periodo de la expulsión se presenta alguna distocia. No nos dimos cuenta, de repente la cabeza del feto es muy grande, no es compatible con la pelvis, entonces ese tipo de problemas que a veces no podemos solucionar en el acto por X motivo durante lo que ha pasado durante el control prenatal, ¿no? Entonces nos puede dar problemas, sobre todo en centros de salud, pueblos, puestos de salud lejanos a la capital o del departamento, ellos donde no tienen acceso a una ecografía o un monitoreo, entonces ellos como que llegan bien y todo se desarrolla normal, porque no siempre en esos lugares hubieron obstetras, no sé, en forma normal, regular, como doctor naturaleza, ¿no? Pero en este tiempo todo ser humano ha cambiado después de la pandemia y nos hemos vuelto más sensibles las mujeres durante el embarazo. Entonces, esto también va a implicar cambios emocionales en la paciente, ¿no? En la gestante. Entonces, es muy fácil atender en una ciudad, un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, de cuarto nivel, a un centro de salud que no tienen esas posibilidades. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos que ver en dónde nos encontramos, en qué situación y cómo, si es una ciudad pequeña o un pueblo pequeño, es más fácil de reconocer a nuestras gestantes, ¿no? Pero aún dentro del medio tenemos que respetar algunas culturas que tienen estos pueblos, ¿no? Que no les gusta, por ejemplo, que los controles prenatales, o les gusta que le atiendan en la oscuridad, o tienen ciertos parámetros culturales que nosotros no podemos romper, ¿no? Pero que la ciencia, que la parte académica, muchas veces no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta. Entonces nosotros, es importante saber, incluso nosotros tenemos que conocer qué modificaciones se van a dar, ¿no? Las modificaciones en el periodo de sobrecarga, que ya no puede la gestante caminar y tenemos que controlar el peso, ¿no? ¿Para qué? Para que esto no se vuelva un riesgo, porque el riesgo se puede volver en cualquier momento o no también. Puede nacer tranquilo, puede ser un parto eutóxico sin problema. Pero como les decía anteriormente, por la situación que está pasando en la población, esto puede verse alterado, ¿no? Y eso lo vemos en la práctica, ¿no? También se ha demostrado, según en unos estudios que han hecho en Estados Unidos, ¿no? Que hay, estos investigadores empezaron a ver que también había cambios cerebrales, ¿no? ¿Y por qué cambios cerebrales? Se dice que incluso disminuye un poco el volumen del cerebro. La verdad yo también no lo había escuchado, no lo había visto, pero preparando estas diapositivas, veo un artículo que decía de que en los estudios de estos investigadores, el cerebro de la gestante disminuye y se altera. Y esto tiene una base científica. ¿Por qué? Porque en esa zona se mueven lo que son las partes hormonales, ¿no? Y cuando hay una gestación, obviamente,
toma un papel preponderante el juego de las hormonas, ¿no? Entonces, vemos también lo que es que el cerebro, pues ahí hay una figura que ustedes pueden observar, ¿no? El cambio que hay, el otro, en la figura del medio, que hay una lordosis bastante exagerada, ¿no? Y también lo que son, imagínense ustedes en esta fila de estas embarazadas, ¿no? De tan pequeño que era el útero, imagínense cómo va creciendo por el tamaño y el peso del feto. En esta parte también las modificaciones en lo que es la piel y anexos, ¿no? Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que hay una hiperpigmentación de la piel. Esto también es como que puede desnivelar un poco la parte emocional de la gestante adolescente, ¿no? De pronto se ve, porque ellos, los adolescentes, siempre luchan con los acnés, pero cuando ya hay un adolescente gestante, lucha con qué? Con el cloasma gravídico, ¿no? Empieza a mancharse la piel, se ponen nerviosa, quieren echarse de todo, quieren ocultar de todo. Y eso hace de que haya un desnivel emocional, ¿no? Y también y esto ya sabemos nosotros por estudio que es por acción de los estrógenos, de la progesterona, y donde mayormente se puede observar esto en la cara, en la frente, en la nariz, en la mejilla, ¿no? Y también en la parte interna, que son los pezones, en cicatrices, etcétera, ¿no? También, ¿qué es lo que van a observar en el vientre? Yo más que todo me dirijo a estas pacientes que son de riesgo, que son pacientes gestantes adolescentes, ¿no? Entonces ellas ven el cambio, uno, de su vientre, ¿no? De su abdomen. Entonces, ¿qué hacen cuando es un embarazo no deseado? Se fajan. Entonces, ya, por eso es que este grupo es de riesgo. Este grupo es de riesgo. Se faja e impide lo que es la acomodación del producto al útero. No puede. Entonces, ese es un problema. Otro problema es de que por ese ocultamiento también las estrías, ¿no? Empiezan a verse cuando son nuevas sobre todo, o por primera vez se han embarazado, empiezan las estrías medias violáceas, etcétera. Entonces ellas que dicen, ¿y esto qué es, no? Se asustan, quieren desaparecer, etcétera. O sea, todo ese es un problema social, ¿no? Otros casos que últimamente se han estado dando es lo que es la sudoración excesiva, ¿no? Esta sudoración se debe sobre todo al estrés, ¿no? Este estrés que tienen las mujeres gestantes ahorita por lo general, ¿no? Entonces, hacen de que transpiren demasiado en lo que es los pies, las mamas, todo, y bueno, y eso pues le genera un mal olor, le genera incomodidad, nerviosismo, y si van a donde el médico y le dicen, ¿sabe qué? Me suda mucho, a veces se confunde y no lo asocian con lo que es un embarazo, ¿no? Un embarazo que está pasando en este momento, dificultades. Se fija más en las gestantes que tienen productos no deseados, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos nosotros los factores, ¿no? Los factores que ocurren en lo que es en el embarazo de alto riesgo. Primero, crisis. ¿Por qué se viene una crisis? ¿Por qué hay una crisis? Uno por el factor social, otro por el factor cultural, otro por el factor político, otro por el factor económico, ¿no? Diferentes estudios han demostrado que a pesar de que el tamaño cerebral, yo les hablaba de esto del cerebro, ¿no? Y a colación viene esto, ¿no? Se puede reducir hasta un 7% durante el embarazo. Hay que entender esto para no se vaya a tergiversar el concepto, ¿no? Esta reducción del 7% del cerebro no se debe a una pérdida de neuronas,
¿no? Porque no tendría sentido, pues desde un punto de vista evolutivo, que el embarazo mermara las capacidades cognitivas de la mujer, precisamente en un momento en que es el más vulnerable. Toda gestante se vuelve vulnerable, más algunas que otras, pero se vuelven vulnerables. El tamaño cerebral recupera la normalidad aproximadamente a los 6 meses después del parto. Esto para que no se vaya a tomar mal, ¿no? Bueno, hablamos de esta crisis del problema del factor social, ¿no? Se destaca la influencia que ejercen los factores sociodemográficos y obstétricos sobre la ocurrencia de la muerte materna: edad, etnia, estado civil, escolaridad, número de gestaciones, periodos de embarazo, lugar del parto, persona que lo asiste, accesibilidad a servicios de salud, utilización de los mismos, entre otros. El embarazo de alto riesgo realmente constituye un problema de salud pública de considerable magnitud. Eso que quede bien claro. De acuerdo con los altos índices de morbilidad perinatal, según publicaciones, el 45%, ¿no? Se observa un incremento en la incidencia de embarazos de alto riesgo de un 20 a 30%, prácticamente más de la mitad, más de la mitad. Ahora, si nosotros vemos lo que es el factor social, cómo está viviendo la población en general, ¿no? La población en general vivimos en un estrés. Un estrés, por eso es que hacemos crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en nuestro mismo hospital hay las diferencias, ¿no? Uno dice, no, que no puede atender la obstetra, tiene que atender el ginecólogo, que no puede atender la enfermera, que tiene que atender la obstetra. Entonces, ese es un problema social que viene de muchas generaciones atrás, ¿no? Que hasta ahora no hemos podido convivir ni con los ginecólogos ni con las enfermeras, ¿no? Estamos. Entonces, esto hace de que nosotros mismos estemos ya estresados. ¿Por qué? Llegas al hospital a que te cambien de turno y le dices, colega, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? La muerte. Fue horrible. No pude dormir. Entonces, esa es la respuesta que nosotros solemos dar. Entonces, si nosotros tenemos ese problema, ya sea ese estado de ánimo, esa actitud por problemas que estamos pasando por el problema político, por el problema cultural, etcétera, o porque de verdad nos estresamos también porque hay muchos pacientes y poco profesional, ¿no? Entonces, y ese es un problema no solamente social, también es un problema político, por el sistema de salud que no está pues equilibrado, ¿no? Ahora, en lugares mucho más alejados, que es la ciudad, que es la capital, también vemos que nosotros hay factores culturales, como les decía al principio, hay gestantes que no quieren que se les haga un examen, ¿no? Y ellas están con sus ropas bien amplias y quieren dar a luz en cuclillas. Quizás hizo todo muy bien durante su embarazo, fue un éxito, pero en el momento del parto, el momento que a veces nosotros no estamos preparadas para esos partos en expulsivo, vertical, entonces se nos torna para el profesional un problema. Y para la gestante, que somos ineficientes, que no sabemos, ¿no? Entonces también es un factor cultural. Otro, de que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en una ciudad, en un pueblo donde estaba trabajando, de pronto no salía la placenta, ¿no? Como no salía la placenta, yo dije, "Ah, ¿y ahora qué hago?". Esperé 1 hora, esperé 2 horas, esperé 3 horas, y del lugar donde yo estaba hasta la ciudad eran, pues, por lo menos 8 horas, 9 horas, ¿no? Entonces hay que pasar, a pesar que todo había ido muy bien, en el momento del alumbramiento se presenta riesgo. ¿Qué hago? Si no estoy preparada, si nunca lo he hecho,
o lo hice o lo vi solamente cuando era estudiante. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque al final, a pesar de que es de su propio organismo por XXX motivo, no puede ser una placenta creta, increta, percreta, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso mismo ocurre eso que yo no lo pude detectar a tiempo porque no tengo un ecógrafo, ¿no? Bueno, y ya aparte de ese tipo, ni ecógrafo había en esa ciudad. Entonces dije, ¿qué hago? Ahora, calcular el tiempo hasta ahí, ¿qué tal en las alturas, porque era un pueblo de la sierra? ¿No? ¿Qué tal si por ahí se me descompensa la gestante? A pesar que le puse su suero, que tampoco quería, etcétera, entonces ya se convirtió en un problema. Un problema para mí, ¿no? Porque corría el riesgo de que un pueblo pues te juzga y un problema de salud para ella que podía llevarle a la muerte. ¿No? Y un recién nacido también en situaciones bien difíciles, ¿no? Entonces, un técnico que era de la misma ciudad, me dice, ¿no? Mire, ¿por qué mejor usted? Yo tengo un secretito para que pueda salir la placenta. Bueno, yo dije, a nada, bueno, que aplique su secreto, pues, ¿no? Entonces hace y le alcanza una botella a la mujer esta que estaba en periodo de alumbramiento y le hace soplar 3 veces y automáticamente la placenta salió. Empecé a revisar y membranas íntegras, torta placentaria completa, cotiledones normal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un factor cultural, porque pudo haber salido como no también. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de ver las cosas diferente a nosotros, ¿no? Ellos toman hierbas, ellas dicen que solamente alumbrándose con una vela, que eso es mejor porque rápido es el parto, no quieren que le hagan tacto, etcétera. Y en la selva, en lugares de la selva donde la gestante da a luz a la ribera del río, ¿no? Gracias a Dios que ahora que están llegando ya colegas hasta el infinito, ¿no? Y ha disminuido por eso también el riesgo, porque se llega, pero para cambiar esa cultura, de verdad que es una chamba, ¿no? Entonces, ellas dan a luz, nacen, vuelven a sus nidos, ellos mismos se cortan el cordón umbilical y después entierran su placenta y siguen lavando. Es cultura, ¿no? Que para nosotros es un tremendo riesgo, ¿no? ¿Cómo hacen? Pero es su cultura. Y muchas veces, por eso es que hay zonas de la sierra, de la selva, incluido también de la costa, en algunos lugares, de que el índice de riesgo obstétrico del embarazo es mucho mayor. Justamente porque influye el factor cultural. No quieren ellas ser atendidas, ¿no? El factor político todos lo conocemos, el cambio de gobierno constante, no se ponen de acuerdo para ver lo que realmente se necesita, un establecimiento seguro que tenga todo. Y un establecimiento seguro de una manera muy amplia, lo digo, ¿no? Se trata de un puesto de salud, centro de salud, y, atención primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, por ese factor político que está sufriendo en este momento, ¿no? No sabemos qué hacer, podemos amanecer mañana con un presidente o no también, los presidentes en la cárcel, o sea, toda esa coyuntura, ¿en qué ha repercutido? En el factor económico, una inestabilidad económica, no hay dinero. Si no hay dinero, ¿cómo se alimentan? ¿No? Este binomio madre-niño, ¿no? Que necesita fierro, que necesita calcio, que necesita ácido fólico, que necesita, bueno, ya todos conocemos eso. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, entonces, ¿qué cosas tenemos que nosotros hacer? Nosotros no podemos solucionar el problema económico, eso viene de arriba. No podemos solucionar. ¿Cómo le podemos poder ayudar si también el factor económico está mermando nuestra economía? Entonces, a mayor, menos baja economía, pobreza. Más baja economía, extrema pobreza. Consecuencia, madres anémicas, madres desnutridas,
con un gran índice de mortalidad, ¿no? Entonces, esas cositas nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los aspectos, los aspectos sociales que inciden en el embarazo de alto riesgo, aquí en el Perú. La ocupación. De acuerdo con cifras del INEI, en el trimestre de abril-julio del 22, estamos hablando solamente del año pasado, la población ocupada se situó en 17.770, 1.900 personas. O sea, el 96%, ¿no?, de la población económicamente activa. Sin embargo, solo el 52% de la pena. Imagínense ustedes esa tremenda diferencia, ¿no? Hay personas, el comercio ambulatorio, por ejemplo, en Lima, el comercio inestable, la gran cantidad de emigrantes de otros países, ¿no? Entonces no hay trabajo, y si hay trabajo, hay trabajo, mano de obra, 12 horas continuas, y si está gestando, de repente no tienen la posibilidad de asistir a una clínica, a un hospital. Tenemos el sistema de SIS, es verdad que eso ha ayudado bastante, pero en casos de alto riesgo, en ciudades muy, muy alejadas que no tienen el instrumental para poder socorrer, o los profesionales capacitados para poder socorrer a esa madre, entonces también se vuelve un problema. En el Perú, y eso lo dicen organismos internacionales, que nuestra economía está súper bien y que hay ¿cómo les digo? Que hay trabajo hasta por gusto. Yo hace poco viajé a una provincia de departamento de Huancavelica y vi que en este centro, hospital, no, perdón, es un centro de salud, 6 obstetras, 6. Ingreso a puerperio, a la sala de parto, ni una está. Un monitor sofisticado, ¿no? Y le preguntaba a la colega y le digo, no sabemos cómo se utiliza, ¿no? O sea, hay trabajo, pero está mal distribuido, ¿no? Eso es por el sistema de salud. Un tremendo hospital en un lugar determinado y pocos profesionales. Una institución pequeña y muchos profesionales. Entonces, es asombroso, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar en un centro de salud hace bastante tiempo y fui la directora, jefa de ese centro de salud. Entonces, cuando a mí me entregaron lo que es, ¿cómo se llama esto? Me entregaron todas las cosas que tenía el inventario de todo lo que... Yo me quedé muy sorprendida porque tenían para hacer un hospital, y el instrumental era incluso alemán, de esas mejores marcas, ¿no? Y me quedé bastante enseñada porque nunca ni lo habían utilizado. La mala distribución, cuando no hay equidad y no se sabe dónde realmente debe colocarse este instrumental, no lo hace, ¿no? La ley puede decir muchas cosas. El sistema es muy bueno, pero mal aplicado, ¿no? Tenía que ir a puestos de salud a supervisar. Ningún puesto de salud tenía una camilla, no tenían nada. Ibas a una tienda y encontrabas ahí un tambor, una riñonera, etc. O sea, una distribución total. Eso hace mucho tiempo, ¿no? Pero hace poco volví a ir. Entonces, ya en estos puestos de salud hay una obstetra, ¿no? Hay una obstetra, hay una enfermera y hay un técnico en estos puestitos de salud. Estos puestitos de salud han hecho de que en este centro de salud más grande de esta ciudad que les estoy hablando, de Huancavelica, entonces ya no vengan las gestantes. Y las gestantes de esta provincia se van a una provincia de la costa,
donde supuestamente le van a atender mejor y todo. Entonces, hay material y hay instrumental que, que nos falta aquí en Lima, por ejemplo, en algunos hospitales, en algunos centros de salud, ¿no? No hay. Entonces, eso es la mala distribución. ¿No? Otro es los servicios básicos, ¿no? Solo el 70% de los hogares en el Perú cuenta con los tres servicios básicos: agua, desagüe y electricidad, ¿no? Nosotros vemos aquí en Lima, por ejemplo, en las zonas donde están eh, más altas de Villa María, etcétera, ¿no? De Villa El Salvador, en las partes mucho más altas, hay uno que le dicen Tiquio Chico, algo así, no tienen agua. Y en los pueblos alejados, bueno, en este tiempo ya lo tienen, pero antes tampoco lo tenían, ¿no? Entonces la gente iba al campo, iba al río, etcétera, ¿no? Pero ahora tienen, bueno, pues, ¿no? Como para decir, aquí hice una letrina, ¿no? Entonces, pero no tenemos. Por ejemplo, en la ciudad de acá cercana de 3 horas, por ejemplo, para el sur, últimamente hubo lo que es escasez de agua como un mes, que no había agua. Y en pleno verano, con bastante calor, que no haya, ¿cuáles son las consecuencias? El dengue. ¿Ahorita es el dengue? ¿Por qué? Porque por la falta de agua, y esto viene de lo que es, que es la obligación del Estado, ¿no? Entonces, ¿pero qué repercute? En la familia. Y dentro de la familia hay una mujer, ¿no? Una mujer que puede estar embarazada o que ya tiene los hijos y que tiene hijas adolescentes, o sea, repercute en la población más pobre, en la población más. Muchos no tienen luz y se obligan a que tengan que jalar del vecino, del otro, por eso en Lima es una enredadera de cables, ¿no? La pobreza, eso aumentó en el año, en el 2022, el año pasado, a 1 millón, ¿no? A 1,6%, disculpe, 1,6%, ¿no? Con respecto al 2021. Y llegó hasta el 27,5% de los peruanos, equivalente a 9.018 millones de personas, según el INEI. O sea, hay pobreza. Nivel de educación. En nuestro país existen 55.000 colegios a nivel nacional, de los cuales cerca de 30.000 requieren intervenciones por su infraestructura, desde 1.041 están en riesgo inminente de colapso. O sea, también el sistema, o sea, las autoridades, etcétera, lo que les corresponde. Pues, ¿cómo llegas y le explicas? Porque lo que ahora se está tratando de impulsar es la educación sexual de adolescente en los colegios, ¿no? Entonces, vas y le dices, no te entienden nada, ¿no? Están a ellos, ¿cómo quiere que me atienda? Yo también tuve una oportunidad de verdad, y eso casi lo llevo siempre así como una anécdota. En una oportunidad explicaba yo a una gestante que tenía ya 7 hijos y uno que estaba ya gestando, otro iba a ser octavo hijo, y así como escalerita. Y la señora totalmente desnutrida, anémica, y yo le explicaba y le digo, señora, usted tiene que alimentarse mejor, porque estaba, la verdad, que estaba sucia y todo eso, ¿no? Y desnutrida. Tenía la hemoglobina de 9,8, algo así. No me acuerdo muy bien, pero estaba anémica, estaba con infección urinaria y todo. Entonces yo le expliqué, como nosotros siempre solemos explicarle, que por favor se bañe, que tenga más higiene, que trate de comer algo mejor, que tome leche, etc. ¿Y cuál fue la respuesta de la señora? Qué bonito, me dije, qué fácil es para usted decir eso, con decir que yo no tengo ni siquiera agua, ni un vaso de agua para ponerme, y me pide usted que yo me tome leche, miren mis hijos cómo están. Y efectivamente, ¿no? Cambiar no puedes. Lo que podemos hacer es educar a la gente en planificación familiar para que esta hiperpoblación pues, tenga que disminuir, ¿no? Entonces, nivel de educación. Educar al... ¿Cuáles son los retos del profesional obstetra?
¿no? Las líneas de acción para reducir el riesgo obstétrico. Primero, debería empezar por la gerencia, ¿no? Que el gerente de cada institución, de cada hospital, tenga que ver cómo implementar, darnos los materiales suficientes para nosotros poder acercarnos al lugar para poder educar a nuestras gestantes, ¿no? Evaluar dónde realmente necesitan, ¿no? Hacer una historia de vida, una historia de viviendas, dónde, ¿no? Ponernos de acuerdo con el alcalde, qué sé yo, ¿no? Y decir, a ver, deme un plano, ¿dónde? El mapa epidemiológico es importante, ¿no? Para evaluar dónde tenemos a nosotros concentradas nuestras gestantes, ¿no? Capacitarnos, como esto, por ejemplo. Nos estamos capacitando, yo aprendo de ustedes un poco se actualizan de lo que yo les estoy hablando, ¿no? Entonces, capacitarse continuamente, permanentemente, porque esto va cambiando. Y no es que la mujer tenga otro útero, no, sino que ha cambiado de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, la tecnología, que ha cambiado en su aspecto psicológico, físico, ya no es como la mujer de antes, caramba, empoderada, ahora no, son mujeres violentadas, mujeres golpeadas, el feminicidio está a flor de piel y eso también lo sabemos, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que capacitarnos para reforzar nuestros servicios. Una información y una educación comunitaria, hablar a las madres del vaso de leche, de las comidas, de los tejidos, qué sé yo, llevar nuestra educación y decirle cómo ellos deben tener una alerta roja en caso de que vean una gestante, caramba, una niñita de 13, 14 años que de pronto ha desaparecido y regresa y está con la barriguita, entonces que sean ellos los puntos, los comunicadores, ¿no? Para que nosotros podamos llegar y podamos explicarle que a pesar de que ha pasado esto, es un niño que lleve su vientre a quien ella debe querer, porque ya esa gestante ya es una gestante de riesgo. Los niveles de intervención que nosotros como obstetras tenemos, ¿no? Uno de que es, por ejemplo, la, la prevención primaria, ¿no? Prevención primaria, los niveles de intervención primaria, ¿no? Ahí tenemos la prevención y la promoción. Prevenir es ir y detectar a tiempo si esa gestante es de riesgo. ¿Cómo lo hacemos esto? Desde el primer control, desde la primera visión que ella me identifica, yo identifico, ¿no? Entonces, yo identifico a mi gestante que es muy pequeñita, entonces ya me estoy imaginando que esta pequeñita tiene un útero también diferente al ginecológico. Sí, yo la veo bastante que es una paciente enana, entre comillas, ¿no? Porque también se presenta, estamos hablando de una gestante que tiene un útero arcuato, que difícilmente va a nacer por vía vaginal y que ella es una candidata para cesárea. O sea, identificar a tiempo va a hacer que disminuya el riesgo. Una gestante demasiado delgada también es un signo de alarma. Dice, esto me puede dar problemas. Delgada porque es delgada porque está desnutrida, es delgada porque está con bulimia, anoréxica, qué sé yo. Identificar por qué esa delgadez. Entonces voy a hacer un diagnóstico diferencial entre una delgadez normal con una delgadez patológica, ¿no? Insinuada, como se les conoce. Entonces, diagnosticar, ¿no? De pronto, sin dientes, de pronto con unos anteojos muy gruesos o con poco cabello, también tengo que pensar que puede tratarse de una gestante diabética, ¿no? Lo que es una gordura no necesariamente nos indica que puede ser diabética, o una delgadez, puede haber pacientes gestantes delgadas que son diabéticas, ¿no? Pero ya tengo que conocer qué características tiene para no sorprenderme, para yo estar preparada, cómo voy a empezar el control prenatal con esta gestante, con una gestante nueva. Y también ahí promocionar la salud, aprovechar ahí
en el nivel de atención primaria, aprovechar la promoción de la salud. Hay que necesita vacuna, que necesita, como le digo, sobre todo las vacunas y ahora las protecciones de enfermedades del ITS, el CA diagnosticado a tiempo, el Papá Nicolau, etcétera, ¿no? Explicarle, decirle, yo tengo que promocionar, tengo que decirle, llegar a la gestante, porque esto en los centros, en los puestos de salud, porque una atención primaria, ¿no? En una atención secundaria, un nivel de intervención, ¿cómo puedo intervenir yo? Mediante el diagnóstico y el tratamiento. Si yo veo que tiene una infección urinaria y estoy en un puesto de salud, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Tiene que ir usted, derivarla a un urólogo. Imposible. No puedo. Uno que pecaría de ignorante también. Y tengo que darme cuenta que estoy en un puesto de salud, en un centro de salud donde no hay un médico. Muchas veces nosotros nos estamos, o la enfermera y un técnico. Entonces, a pesar de que no esté escrito que es nuestra competencia, nosotros tenemos que solucionar el problema. Porque si después van a decir de que, ¿cómo no se dio cuenta de que tenía infección urinaria? Que a veces no tenemos ni siquiera un laboratorio. No hay laboratorio en los puestos de salud y ustedes lo conocen, ustedes lo saben, no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que reconocer los signos, los síntomas de una infección urinaria, de una pielonefritis, solamente con el conocimiento. Y para eso tengo que leer, tengo que prepararme, tengo que estar al día, porque ahora hay internet y averiguar qué debo hacer, cuáles son las características. Si no tengo otro recurso, tengo mi internet en mi celular y ahí tengo que aprovechar para darle una atención oportuna. Porque sé que si ella continúa con esta infección urinaria, entonces ya es un punto donde ella es una gestante de riesgo, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tiene la infección, después y también no solamente ella, sino también el feto, porque a la hora de salir, pues sus ojitos ahí con las bacterias que están alrededor, ¿no? Por el meato urinario, entonces puede tener una ceguera, una inflamación en la conjuntiva, que es la conjuntivitis, etcétera, etcétera, ¿no? Y para poder yo darle el tratamiento. Si yo tengo cerca un hospital referencial, está cerca, yo no me tengo que hacer problemas. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a ganar problemas? Inmediatamente referirla para que ya allá la puedan tratar. Solamente voy a tratar cuando estés muy lejos y no tenga recursos. ¿Qué hago? Tengo que cruzar todo lo que es el Amazonas para llegar a ti. Estoy arriesgando más la vida de la gestante, ¿no? Entonces, no nos atrevamos a hacer lo que no estamos preparadas, lo que no sabemos hacer. Y lo otro es lo que es la intervención terciaria, ¿no? La clasificación de secuelas. ¿Cómo va a quedar esta mujer después de? ¿Y cómo debo rehabilitarlo precozmente, lo más rápido posible? ¿No? ¿Para qué? Para que no melle profundamente su salud, ¿no? Tengo que observar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, incluso dentro del embarazo hay una diabetes gestacional. Entonces, eso se ha dado, yo no estaba preparada para eso, la mujer no estaba preparada. De pronto sorprende y tiene una diabetes gestacional. Entonces, tengo que ver cuál va a ser las secuelas. Aparte que si es una paciente, una gestante fumadora, yo ya tengo que saber que los fetos van a ser pequeños, ¿no? Que es un adolescente, feto pequeño, que es una baja de estatura, feto pequeño, ¿no? Entonces yo tengo que estar preparada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me va a sorprender esta gestante, ¿no? Y si es diabética, tengo que estar ya pensando de que se trata de un feto macrosómico y qué debo hacer y cómo debo actuar. Y decirle con tiempo, informar a la gestante su riesgo. Porque a veces suelen decir las gestantes, pero no me dijo, la señorita no me dijo nada, yo no sabía, ¿no? Entonces la culpa siempre va a recaer, a pesar de no tenerla, en nosotros, ¿no? En eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Otra cosa importante también es, ¿cuál es la propuesta de acción a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel institucional? Nosotros
La propuesta a nivel nacional, eso no nos compete, porque tenemos nosotros nuestro ministro de salud que puede, tenemos nosotros los colegios de obstetras que ellos pueden ir, ¿no? Y ellos son, ya es una propuesta a nivel nacional, entre autoridades para solucionar el problema. En lo que es el nivel sectorial, podemos intervenir con el municipio. Por ejemplo, que limpiecen la ciudad, ¿no? Que nos dé el mapa epidemiológico. Bueno, lo tenemos del Ministerio de Salud, pero también un mapa poblacional, ¿no? Cómo poder llegar, cómo nos pueden apoyar el municipio para, en cartillas, en insumos, qué sé yo. Trabajar con el municipio es una gran ventaja, ¿no? Pero a veces no se hace porque hay, por esto de trivialidades, etcétera, ¿no? A nivel institución, sí nos corresponde, porque a nivel de institución, y me dirijo principalmente a los puestos y centros de salud pequeños, ¿no? De la calidad de servicio en el control prenatal. Va a depender mucho para cómo se va desarrollando este embarazo, ¿no? La primera visión, el primer encuentro con la gestante, como les estaba diciendo, ¿no? El primer encuentro va a ser sumamente importante, ¿no? Porque ahí va a empezar el control prenatal y tienes que decirle todo. Y tienes que ser muy específica, pero también no puedes hablar mucho, porque después te pasa como que, ay, no, ni entiende. Tienes que ser algo más claro, algo específico, pero sí algo que a ella le tiene que servir. La gestante, su primer control prenatal, es la impresión que se va a llevar ella de nosotros y nosotros de ella. Vamos a empezar a conocernos para saber cuáles son sus riesgos, para saber cuál es la oportunidad de venir, cuáles son sus fortalezas, pues eso ya nosotros lo conocemos, pues no. También el FODA se puede aplicar en lo que es nuestras gestantes. La atención de parto seguro, institucional o domiciliario. La atención de parto seguro nosotros, esa es hay que diferenciar eso, porque es diferente atender en un poblado, como les decía, muy lejano, y atender en un hospital tipo Rebagliati, donde hay todo, ¿no? Que está seguro que la gestante ahí va a estar bien atendida y ahí va a ver si tiene algún riesgo, vas a correr acá y allá, y si no sale, se sale. Lo que no se puede tener en otros lugares es muy disparejo. Por eso a veces perdemos el tiempo, o el ginecólogo a veces pierde el tiempo diciendo de que bueno, eso nos corresponde a nosotros, pero no hay un ginecólogo pues en Caballo Cocha, ¿no? No hay. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que encargarnos nosotros con sabiduría, sabiendo, conociendo, capacitándonos. No podemos ir a las ciegas, no podemos improvisar. Se trata de una vida. Entonces yo tengo que estar segura. Si yo siento, yo veo de que ya hay un riesgo en esta gestante, con tiempo ya tengo que referir. Tengo que hablar con el esposo, con la familia, con la comunidad, si es posible, y decir, ¿sabe qué usted, señora? Es una gestante de riesgo. Con tiempo, no esperar que empiece su fase prodrómica para decir, ¿sabe qué? Ya tiene que irse, o yo mira, oh sorpresa. No, porque eso se visualiza tempranamente el riesgo a primera vista cuando están en tiempo de gestación. No estoy hablando del parto ni del puerperio, que sí también nos puede dar sorpresas, como les decía al principio, ¿no? Entonces, tengo que asegurarme que ese parto sea lo más eutóxico posible, ¿no? Ahora, este parto seguro puede ser en una institución o puede ser también en el domicilio. En la institución voy a tener más ventajas, porque ahí tengo todo, ¿no? Y ahí tengo personal que me puede apoyar, la enfermera, el médico, el técnico, etcétera, ¿no? Hay más ventaja para que este parto sea seguro. Y si es domiciliario, como en el caso de puestos de salud,
o de poblaciones vulnerables, ¿no? Poblaciones de que no quieren salir simplemente de sus casas, tengo que prepararme. Si yo ya conozco a esta gestante, tengo que preparar todo para poder, el momento que se va a dar el parto, yo esté preparada. Por ejemplo, ¿qué tal si hay una dilatación estacionaria? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal si hay un circular de cordón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal si viene de pie? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal si viene de cara? ¿Qué debo hacer? O sea, tengo que conocer para poder disminuir el riesgo, porque el riesgo ya está ahí. De pronto vas, yo atendí una gestante de 16 años que llega al consultorio en un centro de salud, llega al consultorio y le hago tacto y los pies ya estaban afuera. Entonces, ¿qué me dicen a mí, la gerencia? Me dicen, no, ustedes no pueden atender un parto podario, tiene que transferirlo. ¿Qué hago si la transfiero? ¿Va a dar a luz en la camilla? O también se puede estrangular la cabeza, se puede, como que criollamente se atascar, ¿no? El cuerpo, se queda ahí enclavado la cabeza. ¿Qué hago? Llego allá y ya está cianótico el cuerpo, y ya con tendencia a morirse. Pero si yo estoy preparada y me llega un caso así, tengo que solucionar el problema. Para eso he estudiado, para eso me he preparado y tengo que hacer las maniobras, conociendo que son 10 episodios en los que él se va a desenvolver y va a empezar a encajar un parto podálico. Ya yo tengo que tener en mi mente. No voy a ir al internet, por eso hay que leer, hay que prepararse. Hay que estar ahí, al tanto de todo, para poder solucionar en casos de esto. Si yo sé, simplemente hago un cabalgamiento de cabeza, remoto mi brazo y hago un cabalgamiento y sale tranquilo, en vez de exponerle a que vaya. Hasta que le hagan cesárea, ese bebé muere o viene con secuelas irremediablemente. Muerte de neuronas, etc. Ya ustedes lo conocen, ya saben cómo es eso. Entonces, tener mucho cuidado. Tenemos que estar preparados tanto para un parto institucional, un parto domiciliario, si estas gestantes no quieren salir de su cuerpo. Pero si a nosotros con tiempo hemos visto el riesgo, de inmediato, a hablar con la familia para que se pueda ser transferida ya en un hospital de otro nivel, para que ella pueda preservar su vida, ¿no? Atender de acuerdo al enfoque del riesgo, lo mismo que les decía, de acuerdo a cómo está evolucionando el trabajo de parto, entonces yo tengo que ir a atender, enfocándome siempre en el riesgo. Si yo veo y sé que en sus antecedentes esta gestante tiene puerperios, hemorragias postparto, entonces si lo ha hecho una vez, lo puede hacer esta vez. Entonces, a mí no tengo que estar, es la prevención. Digo, no, esta me va a dar problemas. ¿Y qué hago? Un hemorragia se muere. Se muere. Y el mayor índice de muertes es por hemorragia y por infección. Por hemorragia se muere. ¿Para qué voy a atreverme si yo ya tengo eso? Pero con tiempo, si yo he diagnosticado en la historia clínica los antecedentes de esta gestante, entonces con tiempo yo la retiro. Le digo, ¿sabe qué? O usted se va a este nivel. Ya no es mi responsabilidad, ¿no? Ahora, si yo veo de que esta gestante tiene como antecedentes fetos macrosómicos, que ella es diabética, entonces también yo tengo que prepararme y decirle, ¿sabe qué? Esto no es. Si viene de pie o viene de un útero arcuato que está ahí transversal, nunca va a salir. Hagas lo que hagas, nunca va a salir. Con tiempo se refiere a un hospital, a un centro más especializado, donde puedan hacerle su cesárea, etc. No manipular, que si manipulamos, entonces lo primero que van a decir, pues, de enemiga de un obstetra es otro obstetra. Va a decir, ¿sabe qué? ¿Por qué le tocaron? ¿Por qué le hicieron? ¿Para qué tanto? ¿Cómo no se ha dado cuenta? Aquí este es transverso. Y transverso no saliría, ¿para qué tocarlo? De frente a cesárea. Hay casos en que tiene que ir directamente a cesárea. No necesariamente que sea una menor de edad, o no necesariamente un podálico. Si lo sabes manejar y estás en un lugar
que no vas a poder, que la gestante sabe y de pronto ha llegado, caballero, te recuerdas todo lo que has estudiado y todo lo que has visto y solucionas el problema. Con todo tu equipo, con todo lo que tengas, con todo lo que tengas. Ahí vas a demostrar de qué madera estás hecho, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a veces llegan las sorpresas. Nunca hicieron control prenatal o hicieron en otro lugar y de pronto sabe que alguien te pasamos dar luz en ese lugar. ¿No? Y yo tengo una buena referencia, por ejemplo, de la red de Piura. En la red de Piura, ellos están todos conectados. Y de Tambo Grande le está diciendo, ¿sabes qué? Colega, ya está saliendo esta gestante porque tiene esto. Espérale. Y la otra dice, uy, yo no tengo el otro, mejor hay que referirle allá. O sea, ya no pierden el tiempo. Que querer solucionar algo que de repente no podemos solucionar. ¿Ya? Ahora, mejorar la información, educación y comunicación. Decir, eso es lo que a eso iba, ¿no? Explicarle, decirle los riesgos que corre esta mujer en caso de que se quede, decirle al esposo en caso de que se quede, en fin, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y es más, hasta hacerlo notarial o que esté una autoridad ahí, ya sabes que esta mujer está en riesgo, no quiere salir, ya no es mi responsabilidad. Yo puedo hacer lo que puedo, pero más no voy a poder. Entonces, por favor, me facilita un carro si es que no hay ambulancia, el carro de la municipalidad, qué sé yo. Aunque ahora hay ambulancias hasta en todos los pueblitos, ¿no? Entonces, tratar de hacer esto, comunicar, ¿no? Y educar a nuestra población. Otro es analizar e investigar casos de muerte materna mediante el comité de mortalidad. No sé si ustedes tendrán, pero hay hospitales que sí tienen comité de mortalidad. Ellos están atrás de, ¿no? en investigar cuál es el informe anterior de cada gestante, ¿no? Y ellos lo tienen ya preparado. Si dicen, ¿sabes qué? En caso de muerte materna, aquí se ha presentado este mes tanto, el otro mes tanto, y hay un antecedente. Y casi eso no varía. Porque hay hospitales que tienen hasta 3 muertes por semestral, vamos a colocar, y siempre es ese ritmo, ¿no? Entonces, eso lo llevan en cuenta todo lo que es el comité de mortalidad. Y la vigilancia epidemiológica que en todo lugar debe prevalecer, debe estar. Una maternidad segura. ¿En qué consiste la maternidad segura? Para no llegar al riesgo. Estamos hablando de todo lo que es riesgo a usted. Uno, primero, mira, ustedes ven esto, parece de aquella época de Mesopotamia, ¿no? Un palacio, ¿no? Porque esos barrotes que antes usaban en esos tiempos, ¿no? Eran tan fuertes, tan duros, que no se rompían. Por eso es que se tomó esta imagen para ver de que eso debe ser como una fortaleza, la maternidad segura, una fortaleza, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Qué cosa es lo que debe para que esto tenga, para que sea una maternidad segura? Primero, la planificación familiar. Lamentablemente, la juventud ahora quema etapas. Hoy día se conocieron, mañana estoy embarazada, pasado soy madre. Y el esposo ni lo conoció, no sabe ni su apellido, ¿no? O sea, no hay planificación. No hacen amigos, enamorados, novios, esposos, no. Simplemente queman etapas. En esa población estamos trabajando ahora. Una población difícil, ¿no? Luego ya se quema etapas. Y ese quemar etapas hace de que ellos no han visto bien, no han analizado bien las consecuencias que puede traer este descuido. Ahora en la planificación familiar, explicar, antes se decía, era un mito, ¿qué se le iba a hablar a un adolescente, a un adolescente sobre planificación familiar? La sociedad no lo veía bien. Pero ahora sí, en este tiempo sí, porque todo ha cambiado. Porque si no lo dices tú, lo buscan en internet. Todo lo buscan en internet y en internet hay todo, ¿no? Equivocados o no, hay todo. Entonces ellos cogen de acuerdo a su dinero, de acuerdo a la sociedad donde viven y nada, sin pensar de que eso le puede estar haciendo mal.
porque ellos no, a veces no se dan cuenta de que ven el artículo, las pastillas, las ampollas, como algo que le va a solucionar el problema, pero más no algo que le puede estar afectando en su salud a tempranas edades, ¿no? Planificación familiar significa plan de una familia, ¿no? Y para eso tengo que utilizar algunos insumos, tengo que conversar con la pareja y eso tenemos que cimentar bien en nuestras madres y padres. En nuestra población tenemos que decir, ser claro, no se trata de disminuir la hiperpoblación, se trata de que haya una maternidad segura, de que haya un hijo planificado, un hijo deseado para no llegar al aborto, para no llegar a extremos de que, caramba, no tolero este embarazo, ¿no? Y hemos visto, ustedes habrán visto, hay cuadros, pero terribles, ¿no? Terribles, que no quieren tener el niño. Una planificación familiar tempranamente también a posteriori nos va a dar una maternidad segura. Pasando de planificación familiar tenemos que ver ya el control prenatal. Pero vean ustedes las columnas que debe tener esta fortaleza, ¿no? El control prenatal. Ya les he hablado, les he dicho, les he explicado cómo es esto del control prenatal, ¿no? Lo ideal, que muchas veces no se llega, son 13 controles prenatales, ¿no? Pero, bueno, por lo menos nos conformamos que vayan 9, pues, 8, 9, ¿no? Ahora, el sí, eso es gratis, no tienen que gastar nada. Entonces, la cosa es incentivarlas a que vayan, ¿no? A veces también no sirve engreírlas demasiado, ¿por qué? Porque también se acostumbran cuando uno le empieza a regalar cosas y todo para que vengan ellas, entonces esos solamente son regalos momentáneos, ¿no? Que a veces no funcionan realmente, ¿no? Pero un control donde se identifique la calidad y la calidez del profesional, eso va a marcar todo su embarazo de la gestante porque va a querer venir, va a querer acercarse, va a decir, me trataron bien, sabía, mira que sus uñitas estaban bien cortadas y no te tengan que decir, ay, sí, me agarró mi barriga, pero sus uñas estaban que me hincaban o que sus uñas estaban de luto. No, la calidad viene desde la presentación, cómo te presentas ante la gestante, ante tu usuario, ¿no? No digo de calidad de ropa, sino elegante, digo bien uniformada, con tu cabellito bien envuelto, ¿no? Tus uñas bien, y ser cortés, ser elegante, ¿no? Para atender. No estar con cansada, que estás ya cerrando tus ojos, no. Entonces, ¿quién va a querer ir? Pues, pero si tú tienes una actitud positiva, la animas, ella va a volver. Y es más, no solamente volver, sino que ella va a cumplir las indicaciones. Y eso depende bastante del profesional, más que del usuario, del profesional. ¿Cómo llega? Que se siente bien, no la vas a abrazar, besar, porque tienes que respetar la bioseguridad, el principio de bioseguridad que dice pues que primero yo, después el paciente y después el ambiente. Nosotros no podemos abrazar. No, eso no es así. No debe haber familiaridad. Lo que debe haber es amistad. Debe haber, debemos ser dos personas, incluido el esposo, que a veces viene y a veces no viene, ¿no? De ser amables, de ser corteses, de que ellos se sientan que son importantes para nosotros, porque el motivo de nuestro trabajo es la importancia que tenemos. Entonces, de eso, del primer control va, por ejemplo, a veces dice, el primer control le tocó con una y el siguiente control con otra, y dice, ay, no, yo no voy a esto porque es renegona. A veces nos han catalogado, muchas veces nos han catalogado, no, yo no voy donde esa ustedes porque ella es de renegona. Mejor voy al otro, y ya perdió la oportunidad de esperar hasta el turno de la colega que le vino por primera vez, y, ¿no? Y ahí es donde se pierde tiempo y se pierde lo que es la calidad de atención. Aunque deberíamos hablar el mismo idioma, pero a veces nos equivocamos. En uno de las escaleras, los peldaños de la vida nos equivocamos, ¿no? El parto institucional o limpio, ¿no? O sea, incitar, pues, decirle que mejor. Eso de dar a luz en una institución debe ser muy bien valorado. Ahora por ambas partes. Uno, que ella se va a sentir segura y yo me voy a evitar complicaciones.
¿no? ¿Por qué? Porque ya voy a tener un equipo con quien trabajar, ¿no? Y no sola. Es mejor hablarles y decirles que sea lo mejor que pueda hacer en una institución, ¿no? Mayormente me dirijo a los puestos de salud o a los poblados donde no tienen esos hospitales que hay en la capital, ¿no? Y el otro es la organización de servicios y participación de la comunidad. Entonces la comunidad está atenta a todos, está atenta, ¿no? Entonces, pero que hacer que ellos también participen, ellos conozcan, ¿no? La verdad, sin llegar a descubrir su intimidad de la gestante, ni nada de esas cosas, ni las enfermedades que pueda tener, pero sí hablarles de que hay que apoyar a las personas que son pobres, ahí es trabajo pues como el municipio, ¿no? Apoyar en lo que es la leche, en lo que es el hierro, el ácido fólico. A veces el ministerio lamentablemente no nos alcanzan esos insumos y a veces no podemos llegar con eso, ¿no? Pero, y sobre todo esos lugares, ¿no? Entonces, si es posible coordinar con ellos, con la comunidad, para poder apoyar a las que están, ¿no? Otro tema importante que también es base de esta fortaleza son los cuidados maternos, ¿no? Cómo cuidar, enseñarle cómo debe ella cuidarse, ¿no? Que no debe alzar peso. Hemos visto en nuestras poblaciones en la selva, por ejemplo, ¿no? Y llevan cantidad de, cantidad de bultos, cargan baldes, lavan semejantes bateas de ropa y la ven ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Repercute en la lordosis de la paciente, de la gestante, y a veces ven con un abdomen péndulo, caído, ¿no? Entonces, eso también va a modificar lo que es la dirección del feto, ¿no? La orientación del feto. Entonces, esas cositas es importante que ellas recuerden, ¿no? Así va a evitar infecciones urinarias, este, infecciones vaginales, etcétera, ¿no? Y el peso de y los prolapsos repercuten mucho en un parto vaginal. Y tener en cuenta los cuidados primarios de salud, lo que les había explicado, lo que es la promoción de la salud, ¿no? Y la prevención sobre todo. Y equidad de la mujer. Que ellos sepan que valen oro, que son diamantes, que su valor sobrepasa, dice las piedras preciosas, ¿no? Que ellas tengan el valor, que estén empoderados y que sepan que son caradas, mujeres que con ovarios que pueden empujar, que pueden llevar un embarazo, que pueden salir adelante, que pueden trabajar, pero que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Que son igual que la mujer, por los mismos derechos que el hombre, ¿no? Pero que con los trabajos diferentes, y esto por su estado de salud, por su estado de embarazo. El factor de riesgo, ¿no? El factor de riesgo, esta es la característica o atributo cuya presencia se asocia con un aumento de probabilidad de padecer el daño. Ejemplo, la desnutrición en la gestante condiciona, entre otras, niños de bajo peso. Eso es lo que habíamos conversado como al principio, ¿no? Entonces, vamos a ver de que el factor de riesgo, ¿no? El factor de riesgo, aquí ponen como ejemplo, por ejemplo, la desnutrición de la gestante. Este es una, esto es se asocia mucho a la probabilidad de padecer el daño, ¿no? ¿Y qué es daño? El impacto que ocasiona la presencia del riesgo y depende del tipo y la gravedad del factor para dar origen a diversas modalidades en función a los daños en los cuales se analizarán cuáles son los factores que se asocian. El factor potencial y el factor real. Cuando hablamos del factor potencial, estamos de repente se vaya enferma. De repente puede ocurrir esto. Quizás pueda ser, o sea, así, ¿no? Tiene las condiciones para hacer un riesgo, ¿no? Una probabilidad de que hay un riesgo. Ya, ese es un factor potencial.
pero el factor real es ya cuando viene con el problema. Ya viene con eso, ya tiene lo que es placenta previa. Placenta previa, factor real, lo estoy viendo, lo estoy observando, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. El factor de riesgo es importante. Factor potencial y factor real, eso no hay que olvidarnos. Estos factores de riesgo también que infunden lo que es el factor biológico, la edad, los extremos, ¿no? Los extremos. Una mujer muy joven, entonces tiende a hacer también de que haya partos prematuros, ¿no? Partos prolongados, cansados, o también un parto rápido en el momento de expulsivo rápido, violento, por desconocimiento, pujan y de repente no estás preparada para eso. Son jóvenes, son muy jóvenes. Desgarros prematuros, cesáreas, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo son las añosas, mujeres cansadas, fatigadas, que va a ser más difícil, no van a poder pujar, les va a doler los huesos, no van a poder separar las piernas, entonces también se vuelven pacientes. Por eso estos dos extremos son gestantes de riesgo, ¿no? El ambiente, no hay agua para atender el parto, se secó el agua, vienen las enfermedades, las moscas, los zancudos y todo por falta de agua, son factores de riesgo. La falta de instituciones de salud, como les decía, ¿no? Hay instituciones donde, caramba, ahí tienen todo, tienen obstetras, enfermeras, médicos, hasta especialistas, pero no hay gestantes. O hay, no amerita, ¿no? Entonces, u otros tienen gestantes y no hay instituciones de salud. Hay un pueblito que se llama, yéndose también para el centro, no me acuerdo bien su nombre de este pueblito, hicieron un hospital. ¿Por qué? Porque necesitaban ese hospital. La población era mucha, de niños, de adultos mayores, de gestantes. Buena cantidad. De colegios, había un instituto también, ¿no? O sea, había población. Hicieron uno y lo dejaron a la mitad, no sé, en gobierno de no sé quién, lo dejan a la mitad. Y esa población grande para ese pueblo tiene un puesto de salud. Un puesto de salud que parece una cajita de fósforo porque te choca, cada palito te choca con el otro palito. ¿No? Pequeñísimo, pequeñísimo. Entonces, y tiene personal, pero que se están chocando y ya no entra hay profesionales, pero no entra ya un paciente, ¿no? O sea, la mala distribución, ¿no? Ese es un factor estructural. Económica, ya hemos hablado, bajo nivel económico, no hay equidad, etc. Y social es la pobreza y la pobreza extrema. Cultural de los fumadores. Sabemos que las mujeres que fuman tienen hijos de bajo peso, pero tampoco se les puede quitar de golpe, ¿no? Le preguntas, ¿cuántos cigarrillos fumas todos los días? 10. ¡Wow! Feto pequeño, feto nervioso, pero no le puede decir, ¿sabe qué? Usted ya no puede, porque entra en un estado de abstinencia y eso es peor. Está nerviosa, tensa y no sabe qué hacer. Sale a la calle, le atropellan, etc. Entonces, paulatinamente, vamos a bajar. Mire, usted fuma 10 cigarrillos diarios, ¿qué tal si 9? Por eso depende cómo manejas. La obstetra tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Depende cómo manejas esa situación. ¿Sabes qué? Mira, ¿qué tal si empezamos, o vas a empezar tu control prenatal? ¿Qué tal si hoy día 10, mañana 9? Si lo logras, te damos un premio. O algo así, motivar, ¿no? De tal manera que durante todo el tiempo va a disminuir, no se ha quitado, no se puede quitar, porque es fumadora crónica, pero sí se le puede disminuir, ¿no? Y reemplazar, para que no tenga un estado de fijación, reemplazar el momento que ella iba a fumar el 10º cigarrillo, le dicen, ¿sabes qué? Eso te comes una palta, una pera,
una mandarina. O sea, desviar la atención para que ella no esté pensando en que ya le toca el 10º cigarrillo, ¿no? Entonces, bastante depende de nosotros. También eso, ¿no? Depende. Bueno, y otro es, y ese es un factor cultural. Y ahora, por ejemplo, hay gestantes como, drogadictas, ¿no? Que tienen consumidores de pasta básica de cocaína, de marihuana, ¿no? Entonces, lidiar con ellos también son pacientes de alto riesgo obstétrico, de alto riesgo obstétrico, porque no sabes en qué momento van a reaccionar diferente, tienen un comportamiento, caramba, que te puede sorprender, ¿no? Como que te puede aventar, que te puede golpear, te puede caer, te puede chancar, te puede matar, etcétera, ¿no? Son gestantes con estas adicciones de alto riesgo. También tenemos que identificar eso, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la historia de vida, tenemos que conversar, hacernos amigas con tus gestantes, ¿no? Ya hacemos una amistad bonita, tú me cuentas y todo, ¿no? Y entonces empiezan ellos a contar sus debilidades, qué tienen, o son mujeres golpeadas, son mujeres, pronto haces le estás examinando, tomando la talla de su vientre y te ves un moretón. Le preguntas y le dices que no me golpeé, pero de repente el hombre le ha golpeado, ¿no? Entonces, la alta tasa también de rupturas uterinas está de moda, ¿no? Está de moda. Tener mucho cuidado con eso. Otros riesgos también de riesgos obstétricos son las enfermedades, ¿no? La hipertensión arterial, como les decía también al principio, la obesidad, ¿no? Es que nos hace más eso por el exceso de grasa que puedas atender, ¿no? Se tiran a la camilla y no puedes levantar, no puedes levantar. Entonces vamos a tener problemas, dificultades en lo que es para sacar la placenta, ¿no? El niño se va a propulsar solo, al final, ¿no? Con ayuda separarán ustedes las piernitas, pero él se propulsa solo, va a salir con su fuerza, va a salir sí o sí, porque el trabajo es de él va a salir. Pero cuando empieza la parte pasiva, que es la placenta, el tratamiento, nos toca a nosotros. Y muchas veces, y les habrá pasado a ustedes, porque también a mí me ha pasado, ¿no? Cuando hacen un tacto, prácticamente las dos piernas te abrazan los muslos. Entonces no puedes. Sola a veces no se puede atender. ¿Y esto por qué? Porque nos sorprenden, gestantes que nos sorprenden cuando ya vienen en expulsivo y caramba, no quieren ni levantarse de la camilla, no quieren y no sabes qué hacer. Pero si nosotros hemos detectado esto a tiempo, vemos ese punto que es la obesidad, es un riesgo para ella, ¿para qué hacemos problemas? ¿No? Derivarla, acostumbremos a derivar, ¿no? A referirla a otro establecimiento que tenga mayor capacidad haya más equipos, para que le pueda hacer un tratamiento mejor, no sé, ¿no? La diabetes también, ya ustedes saben, los efectos macrosómicos, ¿no? De epilepsia también, si nos cuentan a nosotros de que caramba, sí, varias veces, que yo también, o sea, nos empiecen a dar sus problemas, contarnos sus problemas, entonces nos damos cuenta que también tienes problemas de epilepsia. Y este momento del parto para hacer un problema, tener mucho cuidado. Las personas, las gestantes que sufren de enfermedad de la tiroides, ¿no? ¿No? Esos casos de que los niños crecen, los fetos crecen bastante y el útero casi, ¿no? Entonces como que se encarcelan, ¿no? Se doblan, ¿no? Entonces ellos ya son candidatos para cesárea, cardiopatías, el asma, pues esos son momentos donde el pulmón va a tener que trabajar más, la gestante suda, es un trabajo de parto, trabajo, no se llama trabajo de parto, entonces va a haber todo tipo de trastornos. En esos casos, si ya vemos nosotros de que va a haber un tipo de complicación con estas enfermedades, entonces es mejor referirla, es mejor hasta cierto momento, hasta cierto mes, llevarle su control y luego decir, ¿sabe ya? Usted tiene que irse allá, usted
tiene que irse a otro hospital, porque hay que referir, para no tener complicaciones ella y nosotros. Hablar con el esposo, ¿no? En la edad, alrededor del 13% de todos los embarazos ocurren en adolescentes. Ahora, en este tiempo, muchas adolescentes ya tienen por su edad, a veces salen embarazadas. Es un problema. De verdad, tener y ver y controlar a una gestante adolescente es un problema y una responsabilidad grande. Tenemos que estar preparados para eso. Estudiar bastante, capacitarnos y ver de que estos son una población muy especial, ¿no? Porque son jovencitas, ¿no? Imagínense, el 13% de todos los embarazos es bastante realmente, ¿no? Por eso las adolescentes presentan un mayor riesgo de sufrir porque para ellos es un desconocimiento. Más aún si no han hecho los controles. Yo en algunos casos, he tenido algunos casos de eso, ¿no? De pronto la mamá viene y dice, ¿sabes qué? Atiende, viene de emergencia, atiéndele por favor, porque está con su cólico, creo que ha comido frecol o está con la menstruación, le ha venido un poquito de sangre, pero está como nunca está con cólico. Ya pues uno, caramba, ojo clínico, te das cuenta de que no es cólico ni es frecol, sino que es ya un inicio de trabajo de parto. No la sube el examen, ¿qué la tiene su niña? 13 años. 13 años, ya cabeza encajada. De inmediato. Si tienes un hospital cerca, referirle inmediatamente a otro. No demorar nada, porque eso pero también vienen y nos sorprenden y ya están en exclusivo. ¿Qué haces? Tienes que estar preparada con todo. Tienes que tener tu vía, tienes que tener todo y tienes que hablarle y tienes que ser muy sensitiva ahí para decirle, para que ellos se entiendan, porque para ellos es desconocido. Hay muy pocas mamás que llevan a sus hijas adolescentes a hacer este control prenatal. Generalmente las niñas de estas jovencitas ocultan sus embarazos y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, incluso tienen sus relaciones sexuales a escondidas. Y sí, son chiquillas, están embarazadas y sí, continúan. Sin protección, sin cuidados, y vienen con infecciones, ¿no? La preeclampsia también, que eso hay que tener bastante cuidado, que te da a veces también en personas mayores, generalmente, ¿no? Un trabajo de parto prematuro, la anemia, las adolescentes pueden tener bebés nacidos con bajo peso, pequeños para la edad gestación. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta población, ¿no? Dice, en parte este mayor riesgo se debe a la menor probabilidad de que las adolescentes reciban atención médica durante el embarazo, ¿no? Porque ellas ignoran pues las comportamientos, de verdad ellos no tienen conciencia de lo que tienen. Y después cuando nacen sus bebés los miran con una ternura como si fuese una muñeca. Entonces, jovencitas, me refiero de 13 años, 16 años, 17 años, ¿no? Ellos, a pesar que están allá, y de pronto sus senos grandes, es un desconcierto para este grupo, ¿no? Entonces ahí tenemos que enfocarnos bastante en lo que es educación sexual en el adolescente, para la prevención de embarazos no deseados, de embarazos muy prematuros, que les van a traer muchos riesgos, ¿no? Hay adolescentes que fuman, y hay adolescentes que consumen drogas, hay adolescentes que son anoréxicas, hay adolescentes que son que viven de noche, las discotecas, el alcohol, como que también hay que son estudiantes, que tienen miedo, que tienen temor, que están retraídas, ¿no? Y más aún también se han presentado muchos casos de embarazos de niñas especiales, ¿no? Y estos productos de violaciones, y también hay muchas jovencitas que se han presentado también que son trata de personas, ¿no? Que ya lo tienen porque no saben cómo solucionar el problema, por desconocimiento. Entonces, ese embarazo va a convertir en un problema en su vida y lo que quieren es deshacerse. No logran deshacerse, terminan en un embarazo precoz, un parto precoz, prematuro,
un niño también que no tiene las condiciones muchas veces de sobrevivencia, ¿no? Enseñarles, a veces no saben ni utilizar un preservativo, y ahora que se han dedicado, ¿con qué te protege? No, yo me tomo la pastilla del día siguiente, o sea, se automedican, farmacias que se prestan a medicar, a dar, toma esto, eso, lo otro, jovencitos que no saben ni siquiera utilizar los preservativos, ¿no? Y que no tienen la higiene adecuada como para... todos estos son factores que aumentan el riesgo, ¿no? O sea, infecciones de transmisión sexual, y los riesgos en lo que significa el embarazo propiamente dicho. Y aquí las mujeres de 35 años o más presentan el riesgo aumentado de tener lo siguiente. También igual, ¿no? La hipertensión, diabetes, preeclampsia, diabetes gestacional, anomalía cromosómica, muerte fetal, el feto hace desciende tan lento, es tan pesaroso su salida, que hay muerte de neuronas, que nace todo, es grande, pero como que estaría muerto. Eh, es, es bastante difícil también en este tipo de madres, ¿no? De partos, ¿no? Son partos difíciles, realmente en mujeres mayores de 35 años, son partos difíciles, ¿no? También aquí estamos enmarcados, dice que la mayor parte de hay probabilidad de tener defectos congénitos, cardíacos, digestivos, renales, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. El peso también, ¿no? El peso, como les decía al principio, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal tenemos que ver si es muy grande para su edad gestacional o es muy pequeño para edad gestacional. Hay que ver el por qué esto se está dando, cuál es el factor, cuál es la causa para nosotros poner el índice alto de riesgo o de riesgo. Los abortos espontáneos, los óbitos fetales, la diabetes gestacional de lo que les había conversado, ¿no? En fin, ¿no? Embarazos que duran 42 semanas, y se han dado casos, y se siguen dando casos, ¿no? Que al final terminan, pues, de una cesárea necesaria, ¿no? Una cesárea necesaria. Y acá dice, los médicos alientan a las mujeres con sobrepeso y obesos a practicar ejercicio al menos 3 veces. Si no lo han hecho cuando han sido gorditas antes también, no lo han hecho, no lo van a hacer en el embarazo. Se vuelven más pesadas, ¿no? Entonces ahí. La estatura también, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, de pequeña estatura tienen pues una pelvis platipeloide, ¿no? Y es difícil que un feto va a salir por ahí. Entonces, ya esa es una candidata para cesárea. Pues si nosotros forzamos esto, vamos a tener un riesgo de distocia de hombros, etcétera, ¿no? También tenemos lo que es las anomalías reproductivas, ¿no? Ahí estructurales del útero, tenemos un útero arcuato, sabemos que un útero arcuato pues tiene el diámetro transversal más grande que el antero posterior, entonces estos nunca van a salir, esos fetos se acomodan ahí, como si estuviesen en su cama, en su cuna, y no van a salir, ¿no? Entonces reconocer qué tipo de pelvis tiene la gestante. ¿Y por qué? Porque nos puede dar una posición anómala. Necesidad de parto por cesárea. Hay muchas cesáreas previas, por ejemplo, cuando tienen 2 cesáreas previas. A veces vamos a investigar la primera cesárea, por qué se dio. De acuerdo a eso, nosotros vamos a prevenir si realmente va a ser el segundo parto por cesárea o vía vaginal. Eso tenemos que evaluarlo bien para hacer un buen diagnóstico, ¿no? ¿No? Hay que ver también si hay presencia de mioma, pero ahora ya como hay bastante tecnología, nosotros lo podemos observar en una ecografía, nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Para ver si hay compatibilidad o incompatibilidad.
Cuando las mujeres han tenido el problema de un embarazo, son más propensas a tener otro problema, a menudo el mismo, lo que les decía anteriormente, ¿no? Estos problemas incluyen haber tenido cualquiera de los siguientes, ¿no? Si una gestante, por decir nomás, ha tenido hemorragia en el primer embarazo, es propensa a que en el segundo también sea así. O si ha tenido placenta previa lateral, también tiene esa tendencia. Si ha tenido abortos, también tiene tendencia a que el segundo tiene tendencia. Es un factor predisponente. predisponente. Entonces, eso tenemos. Aquí ustedes pueden observar ahí lo que es los casos en que nosotros tenemos que considerar como antecedentes de un riesgo. Los natimuertos, los podáricos, los transversos, ¿no? Los trastornos previos al embarazo, bueno, también ya les he explicado esto, ¿no? Durante el embarazo puede surgir un problema o sobrevenir un trastorno que lo convierte en un proceso de alto riesgo. Todo va bien, una muerte súbita a los 2 minutos que termina en expulsivo. Muerte súbita. Ay, pero, oh, sorpresa, ¿qué pasó? Quizás un problema cardíaco, una mala puesta de silocaína en una, y esto también yo lo he visto, lo he vivido, todavía ese tipo era estudiante, cuando una de las coleguitas hace, para atender un parto, bueno, nace el bebé, salió la placenta, etcétera, y de pronto ella había hecho episiotomía y tenía que infiltrar la silocaína para suturar, y a la hora que hace así, no, ella no hace el retorno, ¿no? No hace el retorno, no jala el émbolo, no se dio cuenta y coloca la silocaína porque estaba en sangre. La gestante murió al segundo. Murió así, murió. De pronto todo estaba bien, bebé sano, placenta completa, todo, ¿no? Y al final muere cuando le están haciendo, y ya lo están infiltrando para suturar, ¿no? Hacer la episiotomía. Entonces, esas cosas es que uno no lo ha visto, pero lo ha estudiado, lo has visto, lo has escuchado, entonces tenemos que prevenir esas cosas para que no sea un riesgo y no aumente la mortalidad materna, ¿no? Porque eso sí de sorpresa. Yo le tengo mucho temor y respeto al alumbramiento. Esa es la parte, para mí personalmente, es la parte más crítica, ¿no? Entonces ahí tengo que prevenir todo y tengo que hacerlo tal como me dijo la lectura, tal como me dijo la experiencia, y hacerlo así. ¿Para qué? Porque ese es el momento más crítico para la mujer. Puede venir una hemorragia, no puede salir la placenta, tantas cosas, ¿no? Ahora, y determinados trastornos que ocurren durante el embarazo guardan alguna relación con el embarazo o son complicaciones de. Entonces, hay, por ejemplo, y no crean que solamente esto ocurre en el Perú, también ocurre en Estados Unidos. Hace poco, hay una gestante me llamó porque me dijo, ¿sabes qué? Desde anoche estoy en trabajo de parto, cuando vine me dijeron que tenía 2. A las 5 de la mañana le volvieron a hacer TAC y le dijeron que tenía 2. A las 10 de la mañana le dijeron que tenía 5. A las 4 de la tarde le vuelve a examinar y le dice, no, tiene 2. En la noche nuevamente le examina y dice, no, ya está con 8. Entonces yo le digo, pero si ya está con 8 ya va a salir, pues no. Primeriza, pero ya se demorará un poquito, pero ya está. Y de pronto me llaman y con un intérprete, ¿no? Hablé con la doctora y me dice, ¿sabes qué? No sé qué raro, me dice, porque estaba con 2, después hasta 8 llegó y ahora otra vez lo veo que tiene 1. Eso es incoherente, ¿no? Eso no es así, pues nosotros sabemos por estudio, por experiencia y por todo que eso no es posible. Sin embargo, y ¿sabes qué le dije yo? Aquí lo que le queda, le digo, colega, es de que haga una cesárea. Nada más, porque lo que me dice usted, pues no, que es que el cuello del útero no va a volver hasta 1 ni hasta 2.
llega hasta 5 y puede hacer una dilatación estacionaria, perfecto. Y ahí nomás tomo la decisión. Pero yo no puedo decir de que llegó a 8 y después que tenga 2. No tiene relación, ¿no? Entonces no crean que esas cosas o esas equivocaciones o qué sé yo ocurran solamente en el Perú, porque el Perú, bueno, es un país. No, no. También sucede allá y eso ha sido hace un mes y medio nada más, ¿no? Que no sabía manejar. Entonces digo, bueno, si se hace necesaria que sea. ¿Usted qué opina? Yo aquí en el Perú y ella en Estados Unidos y me pregunta qué opino. O sea, no crean ustedes. Y eso es en Virginia, en Virginia. Pero al final le hicieron la cesárea. Le hicieron la cesárea. Y le digo, ¿cuánto pesa la pequeña? 3,8 kilos. La mujer baja, delgadita. Entonces, 3,800 él no iba a salir, pues, ¿no? Porque su capacidad pélvica era demasiado angosta, era muy pequeño y ya han hecho, queriendo jalar ahí la cabeza. Y cuando le hacen la cesárea se dan con la sorpresa. En Estados Unidos se da una sorpresa que tenía doble circular, que ellos no se habían dado. Eso ocurre en las mejores instituciones en uno de los mejores países, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ganar un poco más de experiencia, leer bastante, hay que leer, porque a veces no todo es internet, nos hemos acostumbrado a solucionar problemas por internet, pero realmente es leer, hay que leer. Y eso nos va a ayudar, y observando un caso, otro caso, qué ha pasado, cómo lo soluciona, porque a veces ya los jefes como que ya no saben solucionar nada y ya de frente el ginecólogo. No, nosotros estamos capacitados para eso y muchas cosas más, sino que tenemos que demostrar. Otros trastornos, aquí hay otro, determinados trastornos, dice, ¿ah? A ver, determinados trastornos tienen mayor probabilidad de presentarse por todos los cambios que causa el embarazo en el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre. De todas maneras, el organismo va a cambiar. Eso es, no es de que no, a ella no le va a cambiar, sí le va a cambiar, le cambia la vida y le cambia todo lo que es el desenvolvimiento social, emocional, le cambia físicamente, biológicamente, porque es así, el embarazo es un cambio, no es un trastorno. El trastorno ocurre ya dentro del embarazo, un trastorno. O, por ejemplo, una diabetes gestacional. Bueno, dice, las complicaciones del embarazo son problemas que aparecen pueden afectar a la mujer, al feto o ambos, y presentarse en diferentes momentos del embarazo. Pueden presentarse en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el primer periodo, en el segundo periodo, tercer periodo, o después del nacimiento, después del alumbramiento, puede presentarse en el puerperio inmediato, en el puerperio inmediato. Hay que estar preparados para eso. Bueno, en esta partecita también quisiera decirles, antes que me gane el tiempo, dice, la psicoprofilaxis obstétrica en la gestante de alto riesgo, eso es primordial, es indispensable, ¿no? Es buscar con esta disciplina la maternidad saludable y segura, esa fortaleza que les mostré en una diapositiva anterior, ¿no? La maternidad saludable y segura. Ahí este es un pilar fundamental, porque ahí directamente también el profesional obstetra habla con la gestante y le enseña, no solamente le enseña a hacer los ejercicios, nada, el relajamiento, el estiramiento, no solamente eso, sino le da clases de cómo debe manejar, ¿no?, psicológicamente su embarazo, cómo debe ella, ¿no?, empoderarla, ¿no? ¿Para qué? No para que de pronto que sea de alto riesgo o de riesgo se vuelva en algo que va a ser tóxico al final, no, sino para que esté preparada para recibir a su bebé, sea por cesárea o sea por parto vaginal. Enseñarle, ¿no? Para que ella aprenda. Y así la psicoprofilaxis es un pilar fundamental en esto, colegas, de verdad, ¿no? Aquí dice, bajo el enfoque de riesgo, lo que nos permite abordar de manera especializada y preventiva la morbimortalidad materno-perinatal. Y por último, esto en lo que es la gestante en USIM, ¿no?
Eso solamente como para poder hacer hincapié en esto de la antes. En UCIM generalmente ingresaron pues cuando hubo la pandemia, ¿no? En la pandemia realmente eso fue como que se disparó, pero no había un lugar exacto como decir, este es UCIM para gestantes, no. Porque incluso aquí en el Hospital Rebagliati, por ejemplo, tuvieron que buscar un anexo en tiempo de pandemia para en la Universidad de San Martín, en su centro materno, para ahí todo era lo normal, muy equipado todo, pero partos normales, no COVID. En el mismo Hospital Rebagliati, sí, las madres con COVID, las gestantes con COVID, pero que también hacían problemas de dificultad respiratoria, ¿no? Y tenían el COVID de inicio y hacían dificultad respiratoria. Ellas tenían que entrar necesariamente a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, pero mayormente en otros países donde se ve, por ejemplo en Estados Unidos, lo que se ve que entran, no por eso, no necesariamente que ingresan por COVID, sino por embolismo, ¿no? ¿No? Esto es una gran incidencia tienen en Estados Unidos, el embolismo. ¿Y qué es el embolismo? Es un coágulo, ¿no? Un coágulo sanguíneo que se desprende y viaja a través de un vaso sanguíneo. De eso sufren mucho las gestantes en Estados Unidos, un gran porcentaje, ¿no? Entonces, ellas son candidatas ya para buscar una cama de UCI. Ahora, también en nuestro país se da casos de que necesariamente, les decía, en tiempo de pandemia, ¿no? En tiempo de pandemia se ha reportado mucho que la paciente obstétrica crítica, enferma, ¿no? Ha ingresado, incluso alcanzando casi hasta el 36%. Imagínense ustedes, 36%. En fin. Y en algunos otros países, por ejemplo, nuestros vecinos han llegado a un 33%, las gestantes en UCIN, ¿no? Entonces, estos son parámetros que nosotros tenemos que también considerar y de repente en algún momento pues se haga un estudio más exhaustivo para que puedan, planificación estratégica, para que puedan hacer un departamento exclusivamente de UCIN para gestantes, porque siempre va a haber. Pero hay pues discrepancias pues, en los países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? La mayor parte miren ustedes que en Estados Unidos hay más gestantes que entran a UCI que aquí en el Perú, y es por la embolia y no por una enfermedad de que, por decir, preeclampsia, anemia, porque son países que tienen, las mujeres están mejor alimentadas, mejor nutridas, etcétera, ¿no? Pero también existen factores predictores, ¿no? De morbilidad materna severa que son importantes de destacar, ¿no? La edad, la raza, la exclusión social, historia previa de hemorragia postparto, la paciente de pronto se viene en hemorragia y tiene que entrar, si entra un shock, la equivocación de medicamento, un shock anafiláctico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia las principales causas de mortalidad son las consecuencias de los trastornos hipertensivos. Atención en unidad de cuidados intensivos por la complejidad de los cuadros clínicos y la comorbilidad de las pacientes gestantes y posparto, es necesario que los tratamientos se continúen en las unidades de cuidados intermedios. La admisión de gestantes fluctúa en 0.1% a 0.9%. La causa más relevante es la insuficiencia respiratoria. Esto se vio más en pandemia que ahora. Ahora es poquísimo. Realmente no se reporta que gestantes que necesariamente tienen que ingresar a UCI, ¿no? Causas de ingreso, los mismos que les decía, el síndrome de Gel, hemorragia obstétrica, hipertensión, edad gestacional, etcétera, ¿no? La mortalidad de la gestante en UCI mayormente fue en Reino Unido, ¿no? Por el tromboembolismo, desórdenes hipertensivos, etcétera, ¿no? Ese fue el país que fue más azotado y es más azotado, ¿no? La mortalidad
¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo abordamos el problema y sugerencias? La proporción de camas ocupadas de UCI obstétricas del Perú es baja. No tenemos, ¿no? Se vieron solamente incrementadas en tiempos de pandemia. Cuando las gestantes esperan la disponibilidad de cama en cuidado intensivo, se pierden horas valiosas en el manejo inicial, ¿no? En países desarrollados, la implementación de unidades de alta dependencia obstétrica ha sido benéfica y ha impactado favorablemente. Esto ha sido también en pandemia. No se ha reportado de que las mujeres están muriendo, están muriendo por el COVID, no. Ha sido muy baja justamente porque tienen este tipo de camas, ¿no? Entonces, y nuestros equipos multidisciplinarios, ¿no? Tejernos entre nosotros, ¿no? Hilvanarnos muy bien para poder solucionar los problemas que aquejan, pues, a la población materna, ¿no? Entonces, aquí les dejo una palabrita, ¿no? Y dice que nunca es tarde y nunca es temprano para empezar. Empecemos hoy, ¿no? Y aquí hay algo también que eso nos va a hacer que cambiemos a veces, muchas veces la perspectiva. Dice, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que nosotros, colegas, no nos cansemos, no nos fatiguemos, renovemos nuestros conocimientos, capacitémonos más sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y yo sé que con ese cambio de actitud, cambio de conocimientos, actualizaciones, vamos a hacer que nuestra población femenina, nuestra población materna, tenga un nivel de salud más alto, unos niños fuertes, sanos y un Perú mejor. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted y que Dios me lo bendiga. Buenas noches.